Mateo 28, versículo 18. Mire cómo dice la palabra del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto que he leído en el mundo cristiano le llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión es el gran mandamiento que Dios nos ha dado. Y aquí está diciendo el Señor, dice, toda potestad me es dada. Esa expresión lo que quiere decir que Él tiene una autoridad dada por Dios el Padre y que tiene el alcance de todo el cielo y la tierra. La autoridad que el Señor Jesucristo tiene alcanza todo el cielo y toda la tierra, toda potestad. El Padre le dio ese poder para que Él esté sobre todo. Y ahora usando ese poder, Él va a dar esta comisión. Dice, por tanto, id. El mandato para la iglesia, este no es un mandato solo para pastores, diáconos, misioneros, predicadores, evangelistas. Es un mandato para cada cristiano, para cada creyente. Dice, id. Y este mandato, mis hermanos, dice que tenemos que ir a todas las naciones. La predicación del Evangelio no es algo de alcance barrial. La iglesia tiene que tener un enfoque de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra carga, ese es el peso, la responsabilidad que nos confió el Señor. Alguna vez hemos estudiado aquí aquella prédica de que uno puede estar en la obra de Dios, ¿se acuerdan? Yendo, orando, orando. Yendo a predicar, orando por lo que están predicando o ofrendando por lo que están predicando. Pero de un modo u otro yo tengo que estar involucrado en este mandato del Señor, de ir y predicar el Evangelio a las naciones. Y ahora viene aquí nuestro tema, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermano, es una de las dos ordenanzas que hay en la Biblia. Y ahora necesito que ustedes aprendan lo que es una ordenanza. Hay dos nada más en la Biblia: el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor, como prefieran llamarlo. Esas son dos ordenanzas, no hay otra en la Biblia. La primera ordenanza es bautizar. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es una ordenanza? Una ordenanza se compone en tres pasos. El primer paso, una ordenanza, fue algo que enseñó el Señor Jesucristo. El segundo paso, una ordenanza es algo que predicaron los apóstoles. Y el tercer paso, una ordenanza, es algo que practicó la iglesia. Otra vez, primer paso. Una ordenanza es algo que enseñó el Señor Jesucristo. Segundo paso, una ordenanza es algo que predicaron los apóstoles. Tercer paso, una ordenanza es algo que practicó la iglesia. Un día, el Señor estaba allí en el lago y lo vio a Pedro. Y Él le dio una orden a Pedro. ¿Recuerdan qué orden le dio? Dice, Pedro, ven sobre las aguas. Que camine sobre el agua. ¿Se acuerdan eso? Amén. Muy bien. Ahora vamos a usar ese ejemplo para saber si eso es una ordenanza. Todos nosotros tenemos que caminar sobre las aguas. En primer lugar, el Señor Jesucristo dio esa orden. Pedro la cumplió, caminó sobre las aguas, unos pocos pasos, pero caminó. Pero la iglesia caminó sobre las aguas. ¿Caminó la iglesia sobre las aguas? ¿Sí o no? No caminó. Ustedes no caminan sobre el agua. Entonces la iglesia no practicó. Eso no puede ser una ordenanza. Una ordenanza, otra vez, es algo que enseñó el Señor Jesucristo.
fue algo que predicaron los apóstoles y fue algo que practicó la iglesia. Así que ahora, mis hermanos, dice el Señor que hay que hacer discípulos. Esa palabra discípulos es hacer seguidores de Cristo. Y aquella persona que va a seguir a Cristo no es un simpatizante incrédulo. El que le sigue a Cristo fielmente es el que ha sido salvo por él. Y ese se vuelve en un discípulo. Y ahora, hermanos, nos metemos en este tema del bautismo. Es una ordenanza. En primer lugar, hermano, el bautismo es un paso de obediencia al Señor. ¿Por qué se bautiza la gente? Porque están diciéndole a Cristo, yo quiero obedecerte. Él mandó a que la gente se bautice. Y entonces, como Él lo mandó, yo lo hago. Me bautizo. No es como sucede en algunos lugares que dice, oiga, hay bautismo, ¿quién quiere bautizarse? Esto no es algo ahí, hermano, para andar eligiendo gente para pasar por el agua. No, yo tengo que aprender la palabra. La palabra me dice que para obedecer al Señor tengo que bautizarme y voy y me bautizo. En primer lugar, es un paso de obediencia al Señor. En segundo lugar, el bautismo es un testimonio público de mi fe en Cristo. Porque no me bautizo a escondida y con el hombre invisible. Generalmente me voy a bautizar en la iglesia y van a estar mis hermanos que son testigos. Yo estoy dando un testimonio público a mis hermanos diciéndole, Cristo me salvó, yo le voy a obedecer, yo le voy a seguir y lo demostraré bautizándome. Y si en esa jornada tengo amigos y familiares incrédulos que vinieron a ver, yo estoy dando un testimonio público para ellos también, que mi fe está puesta en Cristo, que Él es mi Salvador, y yo estoy bautizándome para dar testimonio público de mi fe. Quiero que todos sepan que soy de Cristo. Es un paso de obediencia al Señor, es un testimonio público de mi fe en Cristo, y es también, mis hermanos, el testimonio del inicio de una vida nueva. Porque cuando salgo del agua, el compromiso que estoy tomando con todos los presentes y con Dios es que comienzo a vivir una vida nueva. Ya tomé esa decisión, ese compromiso público de que voy a empezar a caminar con Cristo, voy a andar en obediencia a Él. Mi vida cristiana va a empezar a crecer, voy a empezar a fructificar. El bautismo, mis hermanos, es el compromiso a vivir una vida nueva con Cristo. ¿De dónde tomamos la palabra bautismo? Esa palabra viene de una palabra griega, se escribe batipso. Batipso era una palabra que se usaba cuando las mujeres lavaban la ropa en el río. En Bolivia hay muchos lugares que se lava la ropa en el río y las mujeres fregan la ropa ahí, no de arruinar, sino de fregarla. Sobre la piedra y después la golpean, ¿no? Golpean. Y después que hacen ese trabajo un rato, meten esa prenda bajo el agua y la sacan. Ya no tiene jabón, ya queda toda la suciedad ahí. Y esa es la figura para bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, zambullir. Esas son las palabras que se traducen. Cuando las mujeres se enjuagaban la ropa, sumergían, zambullían la ropa y la sacaban limpia. El cristiano es sumergido, zambullido en el agua y sale para vivir una vida nueva con Cristo. Ahí viene la figura, bautismo, batipso. Ahora, mis hermanos, para bautizar necesitamos mucha agua. Necesitamos mucha agua. Observe algunos textos conmigo. En primer lugar, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Juan 3 y verso 23. Dice la palabra de Dios allí, mis hermanos. Juan 3, verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ahora, para que se pudiera hacer esos bautismos, aquí el que estaba haciendo eso era Juan el Bautista. Él fue allí a un lugar que se llamaba Enón, y dice que eligió ese lugar porque había mucha agua allí. ¿Para qué necesitaba mucha agua? Para Porque sumergir todo. tenía que sumergir el cuerpo, tenía que zambullir el cuerpo de las personas. Se necesitaba mucha agua.
No podía hacerlo con una manguera, con una canilla, necesitaba mucha agua. Lo voy a llevar a Mateo, capítulo 3, ahora, un ratito allí, Mateo 3. Como esto es doctrina, mis hermanos, hay que usar varios textos. Mateo, el capítulo 3, versículo 16. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este pasaje dice que Jesús, mis hermanos, subió del agua. Estaba abajo del agua, subió del agua. Ahora, ¿por qué este y otros textos donde hay mucha agua es importante? Porque en la historia, hermano, se instaló esa creencia de un bautismo por aspersión. Esa palabra aspersión es la que se usa para la religión romana, cuando el sacerdote viene y le tira ahí un poco de agua, unas gotitas. Esta religión acostumbra a bautizar niños. ¿Sumergen a los niños? No, le tiran con una jarrita y lo torturan en la cabeza, ¿no? Pobre niño, ahí le tiran el agua en la cabeza. Eso no es la palabra bautismo. La palabra bautismo es sumergir el cuerpo, zambullir. Por eso se necesitan muchas aguas. El Señor Jesús fue bautizado con muchas aguas. Por lo tanto, eso que practica la religión romana bíblicamente no se le puede llamar bautismo. No es eso bautismo. Y allí, mis hermanos, en el año 370 después de Cristo, había un emperador que se llamaba Valente, y él tenía un niño ahí, un niño que estaba muriéndose con problemas en la salud. Y ahí empezaban con esto del bautismo de niños, en ese tiempo. Pero jamás la Biblia enseña que niños fueron bautizados. Eso, cuando esa gente hacía esa práctica que ellos le llaman bautismo, pero bíblicamente no es bautismo, eso se llamaba paido bautismo en la historia. Paido bautismo, quería decir bautismo de niños. Pero como dijimos, no cumplía el significado bíblico de bautismo, ese acto o esa clase de ceremonia. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es importante el bautismo? Y tenemos que ir a Hechos capítulo 2, verso 41, y ahí vamos a empezar a descubrir por qué es importante el bautismo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 41. Mire cómo dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Dice la palabra que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que, mis hermanos, era la fiesta de Pentecostés. Pedro se puso de pie con los 11, comenzó a predicar el Evangelio. 3,000 personas se convirtieron y los 3,000 fueron bautizados al momento. Y dice, se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Así que este texto nos demuestra que el bautismo es importante porque agrega las personas a la iglesia. Por eso cuando nosotros bautizamos, mis hermanos, bautizamos personas que son salvas. Es decir, personas que pueden dar un testimonio claro de su fe en Cristo, de la salvación que tienen en Cristo. Y entonces cuando son bautizados, se agregan a la iglesia. No tienen que hacer ningún curso, no tienen que dar ninguna ofrenda, no tienen que peinarse de tal forma o vestirse de tal forma, solamente es bautizado por su fe en Cristo y es añadido a la iglesia. Ahora, el bautismo, mis hermanos, contiene 3 pasos. 3 pasos. Lo primero que vamos a aprender en la Biblia es que simbólicamente el bautismo habla de la muerte, de la sepultura y resurrección de Cristo. Este dato es muy importante porque cuando estudiemos sobre la Santa Cena o Cena del Señor, esa ceremonia también significa muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Por lo tanto, las dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena, significan exactamente lo mismo. Representan la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 6 nos va a explicar eso. Romanos 6, versículo 3. Romanos el capítulo 6, versículo 3. Mire cómo dice la Escritura ahí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primer paso, muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él. Segundo paso, sepultura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Resurrección, vida nueva. Andar en vida nueva. Verso 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Ahí están los tres pasos: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, el bautismo, den atención a esto, hermano. El bautismo simbólicamente habla de mi identificación con Cristo. Escuche eso: identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo se ve eso en el agua? Cuando el pastor me sumerge en el agua, yo muero, estoy dando testimonio, eso ya pasó adentro mío, ya sucedió adentro mío, pero nadie puede ver hacia adentro. Entonces yo lo estoy demostrando lo que pasó adentro mío a través del bautismo. Cuando el pastor me sumerge en el agua, yo estoy diciéndole a todos los presentes, yo muero al mundo, muero a la vieja vida, muero al estilo de vida del viejo hombre, muero. Segundo paso, esa fracción de segundo que el pastor me tiene abajo el agua, yo estoy sepultando mi vieja vida. Eso es lo que estoy diciendo en el bautismo. Morí a mi vieja vida, sepulté mi vieja vida, y cuando el pastor me sacó del agua, aquí estoy para dar una vida nueva con Cristo. ¿Entienden, hermano? Los tres pasos: muerte, sepultura y resurrección. Cuando me bautizo, estoy demostrándole a todos que esas tres cosas ya pasaron adentro mío, pero ahora estoy dando el testimonio público. Me sumerjo en el agua, muero a la vieja vida, sepulto a la vieja vida, salgo del agua comprometido a vivir una vida nueva con Cristo. Ese es el bautismo aquí en la Biblia. Ahora, no lo vamos a buscar, solo lo voy a citar de memoria. El pasaje de 2 de Corintios 5:17. Algunos de ustedes lo deben conocer de memoria. Dice, de modo que si alguno, ayúdenme, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿A partir de qué momento? A partir de que estoy en Cristo. Morí a la vieja vida para vivir una vida nueva con Cristo. Soy una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento que experimenta un cristiano. Cuando yo creí en Cristo, nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Por lo tanto, necesito alimentarme de la leche espiritual no adulterada. Necesito alimentarme de la palabra de Dios. Necesito crecer en mi fe. Una criatura en desarrollo. Y ahora la pregunta que tengo es: ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? La Biblia exige un solo requisito, y es el tener la certeza de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador. En muchos de los cultos modernos que hacen bautismos ahí, y el predicador se para adelante, esos son los cultos liberales, neoliberales, neortodoxos, neoevangélicos, pentecostales, de esa clase de cultos. El pastor dice: venga aquí todos los que tienen el Espíritu Santo, todo dice, y usted se va a bautizar así. ¿Por qué se va a bautizar? Ay, sentí un frío en la predicación. Es un viento que me azotó la cara y me hizo mirar al bautisterio y entendí que Dios quiere que me bautice. Bueno, pasa. Pasa otro y dice: usted se va a bautizar, ¿qué pasó? Ay, sentí un fuego en el corazón, no sabe cómo me quemó todo.
sentí un fuego, yo creo que Dios me está hablando y todo, y con ese fuego voy y me voy a meter al agua de bautismo. Yo te lo digo, ¿usted por qué se va a bautizar? Como me dijo uno ahí en Villa Lugano, a ver, si yo le voy a contar, pero usted no me va a creer. Y me dice, estaba el predicador llamando al frente y yo fui caminando sobre una nube. Y claro que no le voy a creer. ¿De dónde sacó la nube? Dice que así. Entonces así pasa la gente y da esa clase de testimonio. Y otro dice, mire, yo cuando vine aquí a la reunión, me dolían los riñones, no me podía ni sentar, mira, ahora le voy a hacer el gimnasio, ahí, levantan y todo, vaya al agua, bautícese. Ninguna de esas cosas, hermano, son argumentos válidos para bautizarse. El único argumento válido es tener una certeza de haber creído en Jesucristo como Señor. No tiene que sentir fuego, no tiene que sentir frío, no tiene que sentir viento, no tiene que nada, no se le tiene que acomodar los huesos, nada. Tiene que haber creído en Cristo como el Salvador. Ese requisito es fundamental. Cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué se va a bautizar? Porque yo era un pecador perdido, Cristo me salvó y ahora quiero dar testimonio que Él es mi Salvador. Bien definido. Yo era alguien que estaba camino al infierno, pero la gracia de Dios me alcanzó y me salvó en Cristo y ahora quiero seguirlo y por eso me quiero. Amén. Alguien tiene que saber dar el testimonio bien claro. Porque hay algunos que usted dice, ¿usted por qué se bautiza? Bueno, porque yo nací en una familia cristiana. ¿Y eso qué significa? ¿Que es cristiana? Y sí, porque mis padres chiquitos, entonces si usted nace en un garaje, es un auto. Nací en una familia cristiana no es un argumento bíblico para que yo pueda ser bautizado. Yo desde chiquito vine a la escuela dominicana. Yo era el que hacía de corderito en el pesebre de Jesús en la Navidad en la iglesia. ¿Entienden? Pero usted escucha todas esas cosas en la iglesia. Entonces uno se da cuenta que todo eso que hacen es un ritual lejos de la Biblia, porque toda esa gente, hermano, nunca creyó en Cristo como el Salvador. Y lo metieron al agua y salen, sí, ahora sí. Y salen emocionados. Pero yo cuando salgo del agua tengo que salir decidido a servir a Cristo, no emocionado. Y entonces, mis hermanos, mire ahí la escalera, hermano. Y entonces aquí, mis hermanos, dice Hechos, capítulo 2 que hemos leído, verso 41, que recibieron la palabra y fueron bautizados. Los voy a llevar al libro de Hechos un ratito y ahí vamos a profundizar en este tema del bautismo. Para que usted vea, hermano, que el requisito para ser bautizado es haber creído en Jesucristo como el Salvador. No es como en otro que dice el predicador, tiene sus ofrendas al día, tiene sus diezmos al día. Falta que le diga, tiene la cuota al día, porque muchas iglesias son como club social. Si tiene la cuota al día, lo vamos a bautizar. No, hermano, un solo requisito. Certeza de creer en Cristo. Mira ahí Hechos 8, verso 12, Hechos 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí estaba en Samaria. Felipe predicaba la palabra de Dios, dice, predicaba sobre el nombre de Jesucristo. ¿Qué cosas predicaría Felipe acerca de Jesús? Acerca de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Seguramente Felipe predicaba sobre el poder de la sangre de Cristo para limpiar pecados y para dar salvación eterna. Y dice la Biblia aquí que él hablaba, hermanos, acerca del evangelio, del reino de Dios y del Señor Jesucristo. No estaba diciéndole, mire que va a venir una tormenta de frío, ahí va a venir un ventarrón sobre su alma. Dice, mire que va a venir una llama que lo va a incendiar de espiritualidad. No, hermano, predicaba el evangelio del reino y hablaba acerca de Jesucristo, de la salvación. Y entonces se bautizaban hombres y mujeres porque creían en el mensaje del evangelio salvador. No hay ninguna experiencia rara, mis hermanos. La experiencia única es creer en Cristo como el Salvador. Aquí también, mis hermanos, en Hechos capítulo 8, verso 35. Aquí hay un hombre que era un etíope, era un funcionario político de la reina de Candace. Y Felipe el evangelista fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para predicarle la palabra de Dios a este hombre. Era un hombre eunuco. Esa persona estaba sobre los negocios de la reina.
Y Felipe se acercó al carro, le predicó la palabra y a partir del verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa, mis hermanos? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. Eso me gustó, el Evangelio de Jesús. No le dijo: mira, vas a tener una experiencia cuadrangular, y usan ahí el nombre raro ahora, vas a tener una experiencia tipo extraterrestre. No, hermano, Felipe fue y le predicó el Evangelio de Jesús. Le predicó el Evangelio y mire cómo reaccionó este hombre. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que tiene al Hijo no tiene la vida. Dice: yo creo, dijo el eunuco. Y de pronto se entusiasmó, dice: ya que Cristo me salvó, me quiero bautizar. Dice: allí hay agua, dijo el morocho. ¿Qué impide? Y dice: descendieron al agua. Pero le dijo Felipe: espera que te voy a traer unas gotitas y está todo. Al agua descendieron. ¿Se da cuenta, no? Y ahora esto nos va a ir abriendo nuestro pensamiento, lo que hacen muchas iglesias, incluidas bautistas. Viene una persona que creyó en Jesucristo y la persona dice: yo quiero bautizarme. Es el paso que sigue, ¿no? Sí, yo quiero bautizarme. ¿Cuándo me voy a bautizar, pastor? Bueno, mire, nosotros tenemos que hacer una reunión y votar entre los hermanos para ver si usted puede ser bautizado. Y ponemos una fecha. ¿Sabe que hay iglesias que votan los hermanos? No votar de expulsar, sino de voto, ¿no? Y dice: bueno, mire, todavía no lo podemos bautizar, va al banco un tiempo. En otras iglesias, hermanos, dice: bueno, usted se quiere bautizar, mire, vamos a hacer un curso de nuevos miembros de 3 meses. Hay iglesias que dan cursos de 6 meses. Le vamos a estar enseñando sobre la iglesia, le vamos a enseñar sobre la Biblia, le vamos a enseñar sobre la música, le vamos a enseñar sobre las ofrendas, le vamos a enseñar sobre la santidad, sobre la fe, y todo lo que se le enseña, y la iglesia lo practica. Y pasaron 6 meses. Mire, hermano, no se vota a una persona para ver si hay que bautizarlo o no. Si tiene a Cristo, argumenta hay que bautizarlo. No se le da curso de 1 mes, ni de 3 meses, ni de 6 meses. Si creyó en Cristo, al agua, a bautizarse. Hermano, esas doctrinas yo no sé de dónde sacaron las iglesias, pero aquí estamos viendo en la Biblia que Felipe predicó en Samaria y la gente creyó y bautizó hombres y mujeres. El eunuco creyó y ahí descendieron al agua y ahí nomás los bautizó. No había que andar esperando el mismo día de su conversión. Fueron bautizados. Quiero que esta doctrina, mis hermanos, es fundamental en la vida de una iglesia. Que la gente crea y se bautice. En una iglesia, hermano, en el Uruguay, me dijeron: no, nosotros no bautizamos así inmediatamente, porque a la persona, al varón hay que enseñarle a cortarse el pelo correctamente, a usar una corbata, a usar un trajecito, a venir bien a la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Todos esos son mandamientos de hombres. La Biblia dice: cree en Jesucristo y al agua se bautiza. Otro ejemplo más aquí en Hechos, capítulo 10, verso 47. Estaba Pedro ahí predicando en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Y mire lo que pasó allí, Hechos 10, verso 47. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí estaba. Ese día, si usted lee toda la historia, esta gente creyó y descendió ahí el Espíritu Santo. Y ahora Pedro no había ninguna duda en el Espíritu Santo. Dice Pedro: ¿recibieron el Espíritu Santo como nosotros? ¿Le podemos negar el bautismo? No, hay que bautizarlo. Creyeron y fueron bautizados en el mismo momento de haber creído en Jesucristo como el Salvador.
No hubo curso, no hubo exámenes, no hubo bautismo al modo bíblico allí. Un pasaje más que voy a ofrecerle, Hechos capítulo 16. Hechos el capítulo 16. Mire cómo dice la palabra, verso 34. Aquí ya estamos en Filipos. Y allí estaba Pablo en la cárcel, ¿se acuerdan? Y hubo aquel terremoto, se tembló, se abrieron la celda, el carcelero quiso matarle. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y después van hacia la parte de arriba donde estaba la familia del carcelero y le predican la palabra. Y mire allí qué sucede. Hechos 16, versículos 14. En este versículo 14 es de Lidia, es de Lidia. El que yo le dije es Hechos 16, versos 30 al 34. Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo de aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hubo predicación de la palabra. Dice aquí el texto, mis hermanos, dice que, verso 32, le hablaron la palabra del Señor. Le predicaron el evangelio, el mensaje de salvación. Ellos creyeron y allí nomás en el momento todos fueron bautizados. Ahora, mis hermanos, la Iglesia Bautista Maranatha tiene que estar firme en esta doctrina, tiene que hacer como dice la Biblia. No es, hermano, que vamos a hacer un bautismo en el verano porque hace calor. No es que vamos a hacer un bautismo cuando juntemos 10, 12, así gastamos menos plata en el agua. Hermano, donde hay un alma que se convierte y dice, yo quiero bautizar, la Iglesia no tiene ningún derecho a negarle el bautismo. Tiene que bautizar, porque dijo el Señor que hay que ir por las naciones predicando y bautizando, predicando y bautizando. Y siempre, déjeme decirlo así, siempre que usted predique el Evangelio, va a correr el riesgo de que alguien sea salvo. Siempre que se predique el Evangelio va a existir ese riesgo de que alguien sea salvo. Y si alguien es salvo, el paso que sigue es el bautismo. Hay muchos pastores, algunos amigos míos, que van a algunas iglesias, hermano, y enseguida son invitados. ¿Dónde están los ministerios? Y si hay alguien salvo hoy, no podemos seguir con la doctrina de la Biblia, no nos podemos bautizar. Y hay muchas iglesias que todos los domingos tienen agua en el ministerio. Si alguien se convierte al agua, allá tienen en el fondo sus togas, sus cosas, sus vestimentas, venga, aquí tiene su toalla, todo al agua, porque ese era el modo bíblico. Y esto es una ordenanza. ¿Cómo vamos a hacer en nuestra iglesia? Cuando tengamos pastores y tengamos diáconos, cuando tengamos predicación con denuedo, cuando nosotros, hermanos, prediquemos ese evangelio y la gente va a bautizar, enseguida, ni bien se convierte. Es la forma que se practicaba en la Biblia. Todos bautizados inmediatamente después de creer. Ahora hay que asegurarse que esa persona entendió bien el mensaje del Evangelio. Tiene que estar ahí el pastor, los diáconos, algún hermano más maduro en la fe, orientándolo, preguntándole, ¿entendió la predicación? Si usted muere, ¿dónde va a ir? Yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo creí en Jesucristo. Yo creí ahí que el Señor dice, todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna. Yo creí en él. Entonces, bueno, ven, alaba, vamos a bautizar. Si ofrece seguridad de su salvación, hay que bautizar. Ahora, mis hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque muchas iglesias hacen ceremonias parecidas al bautismo y la gente que pasa por las aguas nunca creyeron en Cristo. Les voy a decir más, la mayoría de los pastores de esas iglesias liberales nunca conocieron a Cristo como el Salvador. Y usted dice, ¿cómo sabe? Una de las formas de saberlo es que jamás predican la salvación. Jamás predican, porque ellos nunca la experimentaron. Entonces de ahí es que le hablan de cosas positivas, que usted tiene que tener fe, que usted tiene que desarrollar el campeón que vive en usted, que usted es una persona preciosa para Dios, que es la niña de los ojos, y le dedican un montón de piropos, pero nunca le hablan de salvación, porque ellos nunca fueron salvos, no conocen el camino de la salvación.
y ahí están y logran reunir multitudes y hasta consiguen cierta fama, pero nunca hablan. El predicador bíblico es alguien, hermano, que viene y predica sobre el pecado y habla, hermano, no de recibir a Cristo, habla de creer en Cristo, porque la Biblia dice todo aquel que en Él cree. Hermano, yo no estoy aquí recibiendo, yo estoy creyendo en Cristo como mi Salvador. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí el predicador habla sobre el pecado y no tiene miedo de hablar sobre el infierno, sobre el juicio, sobre la condenación. Él dice todo, hermano. Él no le está diciendo ahí a las personas, ahí hablándole de amor y de amor y de amor. Él está hablando de la obra de salvación de Cristo Jesús. Que su mensaje tiene sangre, tiene la sangre de la cruz. Que si no hay sangre, hermano, no hay poder de pecado. La gente, los predicadores, dice, yo no quiero hablar de sangre porque la gente se incomoda. Yo no quiero hablar de la cruz, de los sufrimientos de la cruz, porque la gente se pone nerviosa. Yo tengo que predicar el Evangelio y tengo que hablar de sangre y tengo que hablar de ese cuerpo que fue herido y molido por mi pecado y tengo que hablar cómo al Señor le abofetearon y le escupieron, cómo le pusieron esa corona de espina sobre su cabeza. Yo tengo que hablar, hermano, que Él fue clavado a la cruz. Que la Biblia dice que fue herido y molido por nuestros pecados. Porque la gente, hermano, no puede salvarse por un mensaje equivocado. Nadie se salva por un mensaje equivocado. Hay que predicar con claridad el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y ahora viene, mis hermanos, aquí vamos a esta parte final del bautismo. ¿Quién debe bautizar? Y la respuesta es clara: el pastor tiene que bautizar. Y si hay alguien para ser bautizado y no está el pastor, los diáconos deben bautizar. Y si los diáconos no están, entonces vamos a elegir entre los hermanos a uno más maduro en la fe, y él va a ser el bautismo, preparado por el Cristo. Pero no es que, mire que no podemos bautizar porque el pastor se fue de vacaciones 2 meses. No, hermano, la iglesia tiene que bautizar, porque esta es una ordenanza que dio el Señor Jesucristo y hay que cumplir con el mandato del Señor. Un comentario sobre el bautismo y la historia. En Rusia, mis hermanos, el comunismo duró unos 70 años. Comunismo era la religión atea. Y allá en el año 1989 ahí cayó el muro de Berlín y empezaron el derrumbe del comunismo ruso. Pero durante la época de esos 70 años, hermanos, en los servicios secretos, se llamaban la KGB. Y ellos perseguían a los que eran los bautistas que se reunían en las iglesias subterráneas, así eran conocidas, iglesias subterráneas. Se escondían ahí, hermanos, porque el cristianismo era prohibido. Pero estos del servicio de la KGB identificaban muchas veces grupos de cristianos, pero no mataban a todos. Ellos solo mataban a los que sabían que se habían bautizado, porque esos estaban en serio en la fe. Y ellos eran una amenaza para su religión atea, el comunismo. Cuando veían que alguien se bautizaba, a ese sí le quitaban la vida. El bautismo es algo serio, porque la Biblia lo enseña, y porque hay hechos de la historia, y yo cuento muchas veces allá en la puna de Jujuy, en un pueblo que se llama Cusi Cusi, alegría, alegría. Allí, hermanos, a veces los hermanos tenían que romper el hielo, a más de 4.000 metros de altura, rompían el hielo y ahí cuando se formaba el agua, ahí uno podía salir congelado, pero salía lleno de vida y de ganas de servir a Cristo. El cuerpo estaba frío, pero el fuego iba por dentro, el deseo de obedecer al Señor. Y así bautizaban a la gente. Nadie estaba, hermano, como a mí me tocó muchas veces, de bautizar y poner el piecito en el agua para ver si está frío o algo. No, cuando uno quiere dar ese paso de obediencia al Señor, uno va decidido al agua, quiere dar ese testimonio público de la fe y quiere dejar asentado que Él va a seguir a Jesucristo con fidelidad. El bautismo, hermano, es una de las ordenanzas. Y ahora con un poco de más rapidez vamos a la segunda ordenanza, que es la Santa Cena o la Cena del Señor. El primer texto que usaré es el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Ahí está el primer texto que voy a utilizar, el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Lo que sucedía allí, hermano,
Estaban reunidos para celebrar la Pascua, el Señor y los discípulos. Y en esa ceremonia de Pascua, quiero que pongan atención en eso, porque muchos piensan que la Santa Cena o Cena del Señor es la Pascua, y no es eso. En la fiesta de Pascua, el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero son dos fiestas diferentes. Mire lo que dice Mateo 26, verso 26. ¿Ya está ahí, hermano? Mateo 26, 26. Amén. Dice la palabra: mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora presta atención al texto que sigue. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que el Señor dice: cantaron el himno y fueron al monte de los olivos. Ahora voy a explicar esa frase. Dice el Señor aquí, instituyó la cena, dijo: tomad, comed el pan, esto es mi cuerpo. Dice él, ahora dice: bebed de la copa todos. Era una sola copa. Algunas congregaciones hoy, hermanos, usan una sola copa. ¿Por qué nosotros usamos copitas individuales? Porque somos muchos. Aquí había 13 personas en esta mesa. Pero ustedes tienen una iglesia de 40, de 50, de 500, mire, tomando toda una copa no se arman más de la reunión. Entonces nosotros, por una cuestión de higiene también, usamos copitas individuales. Pero si hay congregaciones que usan una sola copa, no se quejen ni critiquen, porque así fue la congregación. Entonces, por una cuestión práctica de acelerar en la reunión, tenemos varias copitas, pero todo es hecho del mismo jugo, no estamos ahí preparando cosas diferentes. Entonces dice el Señor: bebed de ella toda, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y la Biblia habla, hermano, fruto de la vid. Y la Biblia habla, hermano, del jugo de la vid. Este no era un vino fermentado, no era un vino que tenía alcohol. Por eso la Biblia usa estas expresiones del jugo de la vid, y habla también allí, hermanos, ¿cómo es? De una bebida que no tiene sustancia alcohólica. Ahora dice: cantaron el himno. Generalmente se cantaba el Salmo 103 al 118, eran unos salmos que le llamaban jalel, eran salmos de alegría. O sea que cuando salieron de esa reunión, salieron animados. Hoy hay muchas iglesias, sobre todo cuando yo era bien jovencito, veíamos y participamos de unas reuniones que eran tan solemnes que eran hasta aburridas, porque estaban todos ahí mirando la copa como si fuera el muerto que está ahí. Y el culto de la Santa Cena, hermano, no es un culto para estar triste, para estar bien alegre, porque Cristo resucitó. Y cada vez que estoy mirando ese pan y estoy mirando esa copa, estoy gozándome en mi alma, porque Cristo resucitó, y yo vengo a recordar su muerte, su sepultura y su resurrección. Si era muerte y sepultura, era un evento triste, pero como hubo resurrección, yo tengo que estar con alegría en esa reunión. Cantar con gozo, expresar el gozo de mi corazón, que mi Cristo vive, y lo estamos recordando en esa ceremonia de la Santa Cena. Salieron al monte, cantaron el himno, fueron al monte de los olivos. Y ahora usted va a entender lo que leemos nosotros casi cada mes en 1 Corintios 11, 23. Vamos allí por un momento. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Mire cómo dice esta segunda ordenanza. Jesús mandó esto. Los apóstoles predicaron sobre la Santa Cena. Aquí Pablo habla sobre eso. Y la iglesia practicó la Santa Cena. Por eso esto es una ordenanza. La Santa Cena o Cena del Señor es calificada como ordenanza.
Y ahora muchos de ustedes van a entender el versículo 23. Mire lo que dice Pablo. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mire lo que dice Pablo. Él no estaba en esa reunión, porque él no era parte de los apóstoles. Pero dice Pablo, yo les voy a ahora, lo que yo recibí del Señor, el Espíritu Santo le enseñó lo que pasó, le informó. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuándo fue entregado? En el huerto de Getsemaní. ¿Dónde estaba? En el monte de los olivos. Cantaron el himno y fueron al monte. Esa noche que pasó eso, esa noche que el Señor fue entregado, traicionado por Judas, esa noche el Señor había tomado pan. Y ahora Pablo nos empieza a dar los detalles. ¿Entienden, hermano? Cuando dice la noche que fue entregado, salió de la cena, cantaron el salmo, fueron al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Judas lo traicionó, lo apresaron. Y Pablo dice, el día que él fue entregado, antes de eso, él tomó pan. Y ahora dice él así, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que retenga esa expresión, memoria de mí, memoria de mí. Aquí hay una doctrina que vamos a analizar ahora. Verso 25, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieran. ¿Qué dice después? En memoria de mí. Ahora escuche esto, hermano, porque no vamos a oír muchas veces esto. La cena del Señor es una ceremonia memorial. Ese culto que nosotros hacemos es memorial, es decir, recordando la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo. Otra vez, es un culto memorial donde recordamos la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y la promesa de su venida. Ahora voy a explicar más de eso. Entonces, cuando es la cena del Señor, ¿cómo se llama el culto? Memorial. Lo hacemos a eso en memoria del Señor. Él lo pidió. Nunca en la Biblia el Señor mandó a celebrar su nacimiento, que sería la Navidad. Nunca el Señor mandó a celebrar eso. Pero sí mandó a celebrar su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ¿están dispuestos a escuchar dos palabras raras? Bien raras. La primera palabra rara es la palabra transubstanciación. No les voy a obligar que la repitan. Transubstanciación. Eso es lo que hace la religión romana. Si usted un día ve, o si alguno de ustedes fue a la religión romana, cuando pasan y el sacerdote le da la hostia, que ellos no usan el pan del modo bíblico. Cuando el sacerdote le da la hostia, si usted lo escuchó o lo escucha, dice el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. La transubstanciación es una doctrina que tiene esa religión, que quiere decir esa palabra, que cuando ellos participan de la hostia están participando del cuerpo de Cristo. Y cuando ellos están participando de la copa, están tomando la sangre de Cristo. Fíjese que hay muchos borrachos que se justifican y dicen, no, yo me emborracho por la sangre de Cristo. Es una blasfemia, es una vulgaridad, pero hablan así. Ahora, aquí, hermanos, la segunda palabra rara, eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando nosotros comemos el pan, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos haciendo memoria del cuerpo de Cristo. ¿Entienden? La segunda palabra rara que traje esta noche se llama consubstanciación. Ni se la voy a pedir que la recuerde. La primera era transubstanciación, la segunda es consubstanciación. Esta palabra nació con la Reforma Protestante, con aquel líder que se llamó Martín Lutero. Y esa palabra consubstanciación es una doctrina que ellos creen que cuando participamos del pan, el pan es pan, pero también está el cuerpo de Cristo. La religión romana dice, este es el cuerpo de Cristo.
La religión protestante dice, no, este es pan, pero coexiste, es decir, está el cuerpo de Cristo, pero es pan también. Pero la Biblia dice, hermano, que esto es algo simbólico que hacemos en memoria del Señor. En memoria de Él. Así que esos son los 3 puntos doctrinales que hay sobre esto. Pero nosotros no nos movemos, hacemos esa ceremonia en memoria del Señor. Ahora avanzo un poquito más, mis hermanos. Dice el versículo 26. Dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahí nos detenemos en la expresión que la iglesia tiene que practicar esta ceremonia hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia que compró con su sangre. Así que esta doctrina de la Santa Cena incluye el regreso del Señor Jesucristo. En otras palabras, el desafío es que estamos con un ojo puesto en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, donde fue sepultado y resucitó, y el otro ojo lo tenemos en el cielo, sabiendo que Él va a venir. Aquí está encerrada la promesa de que Cristo viene, mis hermanos, y cada vez que yo voy a participar del pan y de la copa, voy a recordar de que Él viene, que tengo que andar bien en mi vida cristiana, porque Cristo vendrá por mí. A ver, lo encuentro. Muy pocos predicadores encuentran el regreso de Cristo, y está bien claro, ¿no? Hasta que Él venga. Ahí está la promesa. En Hebreo el otro día leíamos capítulo 10, 37, un poquito de tiempo, y el que había de venir, vendrá. Cristo viene, mis hermanos. Un poquito más, vamos a profundizar y terminamos aquí. Dice la palabra de Dios, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, en otras palabras, cuando yo participo de esos símbolos, no es algo así livianito. Un día, hace algunos años, bueno, bastante tiempo después de esa ceremonia, alguien me habló de que solamente los que eran miembros de la iglesia participaran de la Santa Cena, y en una reunión aparte, no el domingo. Se armó toda una discusión en la iglesia, un debate sobre eso. Pero alguien dijo, es que tal día, tal persona, una mujer, había venido del baile amanecida, y vino, aterrizó en la iglesia y ahí estuvo. Y el diácono fue y le ofreció el pan y ella participó. Quizás ni sabía, todavía no sabemos ni si era santo. Entonces, mis hermanos, cuando yo digo, bueno, yo llego ahí, hermano, y viví toda la semana en pecado, hice cosas tremendas, dije cosas tremendas, y ahí está el pan delante mío y acá. Hay otros que a veces saben que están mal delante de Dios, están en pecado delante de Dios, y dicen, pero voy a tomar el pan, porque ¿qué van a pensar mis hermanos de mí? En primer lugar, cuando celebramos esa cena, mis hermanos, del Señor, yo no tengo que andar mirando lo que hace el otro, yo tengo que estar con mi mente recordando lo que Cristo dice de mí. No estoy mirando lo que hace el otro, quién participa y quién no. Yo estoy con mi mente puesta en el Calvario, pensando en lo que Cristo hizo por mí. Pero si alguien está participando en pecado, dice, ese come juicio y bebe juicio. Entonces ahora la Biblia ofrece la salida a ese problema. Dice, cada uno pruébese a sí mismo. Usted va a notar que a veces, cuando leemos estos pasajes, nos tomamos unos segundos o un minuto para que cada uno revise su vida, porque hay algunos que dicen, yo no voy a participar hoy porque estoy en pecado. Al contrario, ahí en la cena donde tiene que arreglar sus pecados para el Señor y participar. Porque la cena es una reunión de comunión con el Señor. Y si usted no participa es porque usted se está resistiendo a tener comunión con Él. Y si usted no participa porque no arregló sus pecados, porque usted todavía quiere seguir un tiempo más en el pecado, aproveche la oportunidad, reconcíliese con el Señor y participe. Y hay algunos, mis hermanos, que no quieren participar, se resisten, pero eso es negarme a tener comunión con Él. Yo tengo que arreglar mis cosas en la Santa Cena, tengo que participar.
Y ahora dice, pero si uno come y dice, bueno, listo, yo participo y después en mi casa arreglo con el Señor. No, está comiendo indignamente y bebiendo indignamente. Arregle su cuenta con el Señor. Y ahora mire cómo dice, ya ahí terminando, mire cómo dice. Ahora verso 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí está el resultado trágico de participar en pecado. Escuche esto, hermano, y acuérdese bien. Si usted no se va a reconciliar con el Señor, si usted no está limpio delante del Señor, no participe, porque una de estas tres cosas le pueden pasar. Dice, había enfermos. No es una gripe común, un resfrío, una enfermedad le puede venir. Y ahí en la iglesia en Corinto había gente enferma. Y entonces cuando miraban los líderes espirituales se daban cuenta, esa enfermedad es por causa del pecado, porque tomó la cena con liviandad. Y entonces el resultado de tomar la cena con liviandad eran enfermedades físicas. Y habían otros que estaban debilitados, enfermedades espirituales. Estaban enfermos en su vida espiritual, debilitados, gente perezosa, con poco entusiasmo, gente indiferente, que no le daba importancia a la obra de Dios, gente que pisoteaba la sangre de Cristo, gente que participó indignamente en la cena. Estaban enfermos, estaban debilitados. Y la tercera consecuencia de participar de los símbolos del pecado es que muchos duermen. Quiere decir que había muertos en la iglesia, gente que había muerto. Y los pastores podían decir que él murió por participar en pecado en la Santa Cena. Nunca participe en pecado en la Santa Cena. Arregle su cuenta con el Señor. Porque puede enfermarse, puede debilitarse o puede morir. Aquí está. Lo vio claramente conmigo, ¿no? Esas tres cosas. ¿Cuántos hay en las iglesias, hermano, que toman la cena y no saben ni lo que están haciendo? La cena es una reunión de adoración. Escuche esa palabra. Adoración no es cantar, eso es alabanza. En las iglesias le llaman a eso adoración, pero adoración es la palabra proskunio, la palabra griega, que significa, hermano, adorar a Dios puesto de rodillas. ¿Se acuerda cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto y le mostró todos los reinos y la ciudad y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Eso es adoración, no es cantar, es ponerse de rodillas delante de Dios. Cantar, eso es alabar, alabanza, es agradecer a Dios por lo que Él hace. Otra cosa, y la Santa Cena es una reunión de adoración. Yo estoy reconociendo ante quién estoy. Y estoy reconociendo a quién estoy de rodillas delante de mi Señor, del Señor Jesucristo. Y dice aquí, mis hermanos, y ahora sí terminamos, verso 31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Dice aquí, hermanos, para que no seamos condenados con el mundo. Siendo juzgados somos castigados. Y esto es lo que habla en Hebreos capítulo 12, que usted podría leer. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios al que ama disciplina y azota, castiga a todo aquel que tiene por hijo. Porque si un padre, dice ahí Hebreos capítulo 12, no disciplina, no castiga a su hijo, entonces no sois hijos, sois bastardos. Esa palabra quiere decir hijo no deseado. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos azota o nos castiga, es para que seamos mejores hijos. Y Dios no quiere que terminemos en una clase de juicio como va a terminar el mundo, el incrédulo. Él prefiere corregirnos, azotarnos y castigarnos para corregir al mundo, como lo hace un buen pastor. Con su vara y su callado va manteniendo en fin a su rebaño. Y así actúa el Señor. Dos ordenanzas: bautismo y Santa Cena. Y un detalle que muy importante, que lo mencioné a medias nada más. En la Santa Cena hay que observar los símbolos, observar. Hermanos, en adelante no podemos celebrar una cena con jugo de uva blanca, porque no hay sangre blanca. Los símbolos son importantes. No podemos usar, mis hermanos, una bebida, un vino de los que venden ahí porque tienen alcohol. La sangre de Cristo es la pura. Y el alcohol es la presencia
de fermentación, de algo que está en mal estado. No podemos participar de un pan que tenga levadura. Voy y lo compro al chino de frente, porque esos panes tienen levadura o tienen bromato, que es una sustancia cancerígena, o alguna otra cosa que ha fermentado, que elevó el pan. No puede tener levadura, porque la levadura siempre en la Biblia es símbolo de pecado. Tiene que ser pan sin levadura y tiene que ser jugo de la vida. No puede tener alcohol ni puede tener levadura. Hay que observar bien los símbolos. Y este detalle, hace ya unos cuantos años venía de predicar en unas iglesias en los cerros, y yo estaba predicando en un campamento, porque me tocó ir 2 días a esas iglesias y regresar al campamento. Y estaba terminando el campamento de niños, de adolescentes, y empezaba el de mayores, y ahí tenía que predicar yo una semana. Cuando llego había un pastor coreano, presbiteriano, y estaban haciendo la cena del Señor en un campamento. La cena es algo dado a la iglesia. Muchas instituciones cristianas, asociaciones, convenciones, conferencias cristianas celebran la Santa Cena. La Santa Cena fue dada a la iglesia, no para hacer en otro lado. La iglesia debe hacer la Santa Cena. Y ahí el hombre coreano ese, estaban pasando la copa. Yo vi algo raro y la copa tenía comida. Así que cuando terminó esa ceremonia fui directo al predicador. Le dije, discúlpeme, pastor. Le dije, ustedes estaban sirviendo aquí una ceremonia de cena con comida. La Biblia enseña que es jugo de la vida y es eso lo que hay que dar. Y el hombre dijo, lo que pasa es que yo no puedo dar vino a los niños. Entonces usted no puede celebrar ninguna cena si no tiene el símbolo correcto. Un misionero de los Estados Unidos que andaba por ahí, hablamos del tema con él, y el misionero más me sorprendió todavía, me dijo, yo en algún lugar, si no tengo vino, yo lo celebro con lo que pone la Santa Cena. Yo les digo esto, que si no, nunca hagan tal blasfemia. Nunca hagan tal blasfemia. Si la Biblia dice que es jugo de la vida, a eso vamos. Si la Biblia dice que es pan sin levadura, a eso vamos. Porque así lo ordenó el Señor. Recordamos, para terminar, una ordenanza, que es lo que Dios dio, lo que el Señor Jesús dio, bautismo y Santa Cena. Una ordenanza fue algo que enseñó Jesús, fue algo que predicaron los apóstoles y fue algo que la iglesia practicó. Esos 3 pasos es lo que califica a esto como ordenanza. Enseñado por Jesús, predicado por los apóstoles, practicado por la iglesia. Y ahí tenemos nuestro estudio de las 2 ordenanzas. Bueno, que Dios bendiga su palabra hoy, mis hermanos.